Ahora vamos a hablar de manera general del campo contemporáneo de la psicología social y vamos a ir entendiendo que la psicología social presenta prácticamente 4 aspectos importantes. 1. Se interesa en estudiar un conjunto de fenómenos de interés relacionados con la influencia social. Ese va a ser su punto central. 2. Presenta un cuerpo de teoría respecto a los fenómenos de influencia social. ¿Qué significa? Presenta una investigación científica en el cual explica las causas, características de cómo se origina la influencia social, los hallazgos culminados, o sea, los resultados que se adquieren a través del estudio de la influencia social. Un conjunto de métodos de investigación tiene su propia forma en la cual se lleva a cabo investigaciones referentes a la influencia social. Su objeto de estudio de la psicología social va a ser, obviamente, la influencia social. Pero también se centra en predecir la conducta de los otros. Al estar estudiando el aspecto de la influencia social, la psicología se va a dar cuenta de ciertas conductas que se pueden predecir a partir de que se desarrolle la influencia social. El no cumplimiento de tales expectativas impone la necesidad de encontrar una explicación lógica mediante el sentido común, fundado en la experiencia del sujeto. Parte del proceso de la psicología social es estudiar precisamente al sujeto y su experiencia en relación a la interacción que mantiene con otras personas. El sentido común se basa en la historicidad del sujeto, es decir, mitos provenientes del pasado. Este sigue un camino distinto al método científico. A veces la sociedad se guía por mitos que se han generado año tras año, que no tienen una relevancia o un peso científico, pero esos mitos llegan a influir en la conducta de los individuos. Y nos dice, de lo anterior se desprende que el ser humano se ve seducido por las explicaciones subjetivas basadas en sentimientos personales. Abordamos mucho la parte del pensamiento social subjetivo, lo que la sociedad va creando, el individuo lo va adquiriendo y lo va desarrollando. El lenguaje usado para calificar personas o situaciones es un indicador de lo subjetivo de nuestras apreciaciones. Como sociedad tenemos una forma en la cual nosotros apreciamos o determinamos las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero lo aprendemos de manera social. Bueno, vamos a ver algunos mitos, cuestiones. Por ejemplo, colgar una herradura detrás de la puerta simboliza buena suerte. Muchas personas lo hacen, no porque ya lo hayan experimentado, sino simplemente porque lo escucharon, ven que otros lo hacen y lo llevan a cabo. Romper un espejo significa de mala suerte, derramar la sal de mala suerte, y eso no es algo que tenga un peso científico, no significa que científicamente esté comprobado que eso es bueno o es malo, simplemente la sociedad lo lleva a cabo porque se ha acostumbrado de generación en generación a hacerlo de esa forma. Ahora bien, pasar por debajo de las caderas también es un mito creado socialmente, el llamado martes 13, en otros casos el viernes 13, y muchas veces llega a movilizar a la colectividad, al conjunto de individuos, para darnos cuenta de que al momento de movilizar al conjunto de individuos hace que esas creencias sigan vivas sin tener ningún peso científico como tal. Ahora bien, bueno, continuando con lo que es el tema, ciertamente la sociedad ha venido desarrollándose. Estos son algunos avances que se han tenido, pero ciertamente, independientemente de estos avances científicos, seguimos manejando mitos, leyendas, creados generación tras generación, que muchas veces esos mitos no tienen un peso científico, pero siguen siendo existentes y viables en la sociedad. Ahora, una de las principales razones de la diferencia que existe entre el estudio científico de la conducta humana y el de la materia inanimada es precisamente la cualidad de la experiencia humana. Por mucho tiempo el ser humano ha desarrollado diversas cosas que le han dado calidad, mejora su calidad de vida. Y el ser humano, mediante el contexto, es quien va formando prácticamente su estabilidad.
Ahora, en el caso de la psicología social, nos dice tipos de influencia social. La influencia social se puede dar a partir de la interacción, de las relaciones persona-grupo, de la relación grupo con grupo. Aquí nos muestra este esquema en el cual se presenta la influencia social. Al momento de que personas interaccionan, que es una necesidad que tenemos como seres humanos, vamos formando relaciones con grupos. Y dentro de esas relaciones con grupos, siempre va a existir dos términos que mencioné ahí. El liderazgo, la persona quien moviliza al grupo, y la conformidad, quienes siguen las indicaciones del líder. Pero en todo proceso de relaciones persona-grupo, siempre va a existir conflicto y también se va a presentar la cooperación y siempre va a haber una interacción entre los integrantes del grupo. Pero como característica siempre va a estar notorio el liderazgo, la conformidad y los conflictos, ya que los conflictos no podemos dejarlos atrás y como les había mencionado, siempre va a estar presente en la sociedad. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de conflicto social, de movilizaciones en la sociedad que ha afectado la interacción de la misma. La lucha de clases sociales también es un tema importante para la psicología social, entre otros aspectos más. La violencia, que es otro medio que la sociedad ha utilizado y ha demandado para querer resolver los problemas, igual afectan severamente la estructura de la misma sociedad. Y también han existido exponentes principales, como ver el Papa, la Madre Teresa de Calcuta, este otro personaje que prácticamente se han convertido en líderes que han logrado movilizar prácticamente a la sociedad para lograr desarrollar la parte de la estabilidad dentro de la sociedad. Pero todo este giro ha tenido una gran relevancia dentro del mismo contexto. Bueno, aquí vemos algunas personas que han formado parte del liderazgo desde diferentes ámbitos, la música, la religión, entre otros aspectos. Lo cierto es que la psicología social se va a meter mucho de lleno en estudiar estos puntos, la violencia dentro del contexto, los líderes que han existido, cómo se va dando la interacción en el individuo, cómo se van creando los mitos, las costumbres, las tradiciones y cómo es que llegamos a ser manipulados por una sociedad sin que tengamos un conocimiento científico de los ideales que nos está transmitiendo. Si a nosotros la sociedad nos dice que tal fecha se celebra tal acontecimiento, a veces ni siquiera lo razonamos, simplemente lo tomamos porque viene de la sociedad. Entonces, eso es lo que estudia la psicología social, cómo el contexto moldea la conducta, el pensamiento, el estilo de vida, la forma de interaccionar de los individuos según el contexto. ¿Por qué razón? Porque son diferentes lugares que existen en el mundo y cada contexto tiene su desenvolvimiento totalmente distinto según la cultura, las ideologías y el avance que vayan teniendo dentro de ese mismo espacio.